José fue el onceavo hijo de Jacob, su primer hijo con Raquel, su esposa favorita. La historia de José se encuentra en Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Tras el anuncio de su nacimiento, podemos ver a José como un joven de 17 años de edad que regresaba de apacentar el rebaño con sus medios hermanos para darle a Jacob un mal informe acerca de ellos. También se nos dice que Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Génesis capítulo 37, versículo 3 para corroborar. Los hermanos de José sabían que su padre amaba a José más que a ellos, haciendo de esto un motivo para odiarlo. Génesis capítulo 37, versículo 4 para corroborar. Para empeorar las cosas, José comenzó a relatar sus sueños a la familia, que eran unas proféticas visiones que mostraban que José un día gobernaría sobre su familia. Génesis capítulo 37, versículo del 5 al 11. El rencor hacía que José alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos conspiraron para matarlo en el desierto. Rubén, el primogénito, se opuso rotundamente al asesinato y sugirió que lo lanzaran en una cisterna, puesto que tenía previsto volver y rescatar al muchacho. Pero, en la ausencia de Rubén, algunos comerciantes pasaban y Judá propuso vender a José como esclavo. Los hermanos lograron su cometido antes de que Rubén pudiera rescatarlo. Los hermanos tomaron la túnica de José y después de sumergir la túnica en sangre de cabra, engañaron a su padre para que pensara que su hijo favorito había sido devorado por alguna bestia salvaje. Génesis capítulo 37, versículo del 18 al 35 para corroborar. José fue vendido por los comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar, y eventualmente se convirtió en el supervisor de la casa de Potifar. En Génesis capítulo 39 leemos de cómo José sobresalió en sus funciones. Se convirtió también en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar y fue puesto a cargo de su casa. Potifar podía ver que cualquier cosa que hiciera José, Dios estaba con él. Es muy importante que tengamos presente este pequeñísimo pero gran detalle. Y prosperaba en todas las cosas que hacía. Lamentablemente la esposa de Potifar trató de seducir a José. José constantemente se negaba a sus insinuaciones, mostrando honor para su amo, que le había confiado mucho, y diciendo que sería un gran mal y pecaría ante Dios y si se acostara con la esposa de Potifar. Génesis 39:9 para corroborar. Un día la esposa de Potifar lo tomó por su ropa y nuevamente hizo insinuaciones sexuales. José huyó, dejando su manto en su mano. Con mucha ira, ella acusó falsamente a José de intento de violación y Potifar lo puso en prisión. Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 20 para corroborar. En la cárcel, José nuevamente fue bendecido por Dios. Génesis 39, versículo 21 al 23. José interpretó los sueños de dos de sus compañeros de prisión. Ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas y luego uno de los hombres fue liberado de la cárcel y restaurado a su posición como copero del rey. Génesis 40, versículo del 1 al 23 para corroborar. Pero el copero se olvidó de José y no habló con el faraón acerca de él. 2 años más tarde, el propio rey tuvo algunos sueños que lo perturbaban y el copero recordó el don que tenía José de interpretar sueños. El rey llamó a José y le contó sus sueños. De acuerdo a los sueños de Faraón, José predijo 7 años de cosecha abundante, seguido por 7 de una severa hambruna en Egipto, y aconsejó al rey para que empezara a almacenar grano como parte de una preparación para la próxima escasez. Génesis 41 para corroborar, versículo del 1 al 37. Por su sabiduría José se convirtió en gobernante de Egipto, segundo después del rey.
José estaba encargado de almacenar alimentos durante los años de abundancia y se los vendió a los egipcios y extranjeros durante los años de esta terrible hambruna. Génesis capítulo 41, versículo del 38 al 57 para corroborar. Durante estos años de abundancia, José tuvo dos hijos, Manasés y Efraín. Génesis capítulo 41, versículo del 50 al 52 para corroborar. Cuando el hambre azotó, incluso Canaán fue afectada. Jacob envió a 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano. Jacob no dejó que Benjamín, su hijo más joven y el único otro hijo de Raquel, se fuera. Génesis capítulo 42, versículo del 1 al 3 y Génesis 42, 4 también corroboran. Mientras estaban en Egipto, los hombres se reunieron con su hermano perdido a quien ellos no reconocieron. Sin embargo, José reconoció a sus hermanos, los probó acusándolos de ser espías. Los encerró durante 3 días y luego los liberó a todos, excepto a uno, enviándolos con granos para sus hogares y pidiéndoles que volvieran con su hermano menor. Sin saber aún la identidad de José, los hermanos fueron afligidos con esta culpabilidad por haber vendido a su hermano durante años atrás. Génesis capítulo 42, versículo del 21 al 22 para corroborar. José escuchó su discusión y se apartó a llorar. Él mantuvo a Simeón y envió a los demás por su camino, devolviendo secretamente el dinero en sus sacos de granos. Génesis 42, 25. Cuando los hermanos más adelante se dieron cuenta que les había regresado el dinero, temieron aún más. Una vez en casa les dijeron a Jacob todo lo que les había sucedido. Jacob lloró de nuevo la pérdida de José y a eso añadió la pérdida de Simeón. Jacob se negó a enviar a Benjamín, a pesar de la promesa que Rubén hizo diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Génesis capítulo 42, versículo del 35 al 38. El hambre llegó a ser tan grave que Jacob aceptó. Judá persuadió a Jacob que enviara a Benjamín con él, dando su propia vida como garantía. Jacob estuvo de acuerdo, enviando también de las mejores frutas y el doble del dinero para el grano. Génesis 43, versículo del 11 al 14 para corroborar. Cuando José vio a los hombres, ordenó a sus siervos que sacrificaran un animal y prepararan una comida para que José cenara con sus hermanos. Temerosos por la invitación a la casa de José, los hermanos se disculparon con el mayordomo de José por el dinero que había sido devuelto la primera vez. El mayordomo de José los tranquilizó y trajo a Simeón. Génesis capítulo 43, versículo del 18 al 25 para corroborar. Cuando José regresó, los hermanos se inclinaron ante él, cumpliendo su profecía anterior. Recordarán, Génesis 43, 26. Les preguntó sobre el bienestar de su familia y de nuevo lloró, esta vez entrando en su recámara. Cuando los hombres se sentaron a comer en una mesa aparte de José, se quedaron sorprendidos de ser puestos en la mesa por orden de nacimiento. A Benjamín le dieron 5 veces más la porción que los demás hermanos. Imagínense, Génesis capítulo 43, versículo del 31 al 34 para corroborar. Antes de enviarlos de vuelta a su padre, José nuevamente probó a sus hermanos devolviéndolo todo el dinero en sus sacos de grano y poniendo su copa de plata en el saco de Benjamín. Él dejó que los hermanos iniciaran su viaje y luego envió al mayordomo tras ellos para fingir ira y amenazar con matar a Benjamín. En presencia de José, Judá abogó por la vida de Benjamín, diciendo que si Benjamín moría, también moría Jacob. Judá habló del duelo de Jacob por la pérdida de José y la convicción de que su padre no podía soportar si perdía otro hijo. Judá también habló de la promesa que le hizo a Jacob y ofreció su vida por la de Benjamín. Génesis capítulo 44.
Al ver este tipo de corazón en sus hermanos, José mandó sacar a todos sus siervos y lloró a gritos para que los egipcios y la casa de Faraón lo escucharan. Luego se dio a conocer a sus hermanos. Génesis capítulo 45, versículo del 1 al 3. José inmediatamente los tranquilizó, diciéndoles que no estuvieran enojados con ellos mismos por lo que habían hecho con él, y diciéndole que Dios lo había enviado a Egipto con el fin de preservarlos. Génesis capítulo 45, versículo del 4 al 8 para corroborar. José reafirmó su perdón año más tarde, tras la muerte de su padre, diciendo que aunque sus hermanos planearon el mal contra él, Dios lo encaminó para bien. José envió a sus hermanos de vuelta a Jacob para traer el resto de su familia para irse a vivir a Gosén, donde estarían cerca de José y donde él podía sustentarlo. Génesis capítulo 45, versículo del 9 al 47. Jacob vino a vivir a Egipto con toda su familia. Antes de morir, Jacob bendijo a los dos hijos de José y dio gracias a Dios por su bondad. No pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces Jacob dio la mayor bendición para el menor de los dos hijos. Versículo del 12 al 20 para corroborar. Más tarde, en la historia de Israel, Efraín y Manasés, las tribus de José fueron consideradas generalmente como dos tribus distintas. Los descendientes de Jacob vivieron en Egipto durante 400 años hasta el tiempo de Moisés. Cuando Moisés sacó a los hebreos de Egipto, él tomó los restos de José, así como José había solicitado. Mis hermanos, hay mucho que aprender de la historia de José. Como padres recibimos advertencias sobre el favoritismo de Jacob y los efectos que puede tener sobre otros hijos. Como se ve en el orgullo del joven José y la envidia y el odio de sus hermanos. Tenemos un buen ejemplo de cómo manejar la tentación sexual. Hay que correr, hay que huir, salga de ahí, por ahí no es. Tenga mucho cuidado, no podemos coquetear con el pecado. Génesis 39:12 y 2 de Timoteo 2:22 corroboran estas palabras que le estoy mencionando. Y tenemos una imagen clara de la fidelidad de Dios. Él no abandona a sus hijos, incluso en medio del sufrimiento. El Señor estaba con José. Génesis 39:3 lo corrobora y Génesis 39:5, 21 y 23. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontremos en el diario vivir, y algunas de ellas pueden incluso, ser hasta injustas, como las que José experimentó en su vida. Sin embargo, mientras aprendemos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando que Dios en última instancia está en control, podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad en la plenitud de los tiempos. ¿Quién culparía a José si él hubiera rechazado a sus hermanos en su necesidad? Sin embargo, José le mostró misericordia a ellos, y Dios desea que tengamos misericordia por encima de todos los demás sacrificios. Oseas capítulo 6, versículo 6 para corroborar, y Mateo 9:13. La historia de José representa también una visión increíble de cómo Dios, de una manera sobrenatural, obra para vencer el mal y llevar a cabo su plan. Después de todos sus sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Cuando reveló su identidad a sus hermanos, José habló del pecado de ellos de esta manera: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras! Génesis 45, versículo 5 lo corrobora, y también el versículo 8. Más tarde, José nuevamente tranquilizó a sus hermanos ofreciendo perdón y diciendo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Hermanos, las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios.
Aquí también vemos algo que resalta en toda esta historia, y es la importancia de perdonar. Ahora, con respecto a esto, el perdón es un tema muy conocido en la Biblia. De hecho, el plan de Dios de perdonar a la humanidad de sus pecados es el tema principal de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. Juan 17:24. Toda la Biblia es cristocéntrica. O sea, todo gira en torno a Cristo Jesús, pero va acompañado también de algo que resalta, y es el perdón. Por eso, cuando nos preguntamos por qué debemos perdonar a los que pecan contra nosotros, no necesitamos ir más allá del ejemplo que Dios nos dio. Los cristianos debemos perdonar a los demás porque Dios nos ha perdonado. Efesios 4:32 para corroborar. Nuestro Señor Jesús dio una parábola en Mateo 18 del 21 al 35 sobre por qué debemos perdonar. Cuenta la historia desde la perspectiva de un rey que ha perdonado a un siervo una tremenda deuda. Luego ese siervo se encuentra con otro siervo que le debía algo de dinero, y el siervo perdonado trata con dureza a su consiervo y le exige un reembolso inmediato. Cuando el rey se entera de lo sucedido, se enfurece y ordena que se castigue al que había perdonado hasta que se pague por completo la enorme deuda. Jesús el Señor termina la parábola con estas escalofriantes palabras: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Versículo 35. El perdón, mis hermanos, es algo que debemos considerarlo obligatorio para todos aquellos, sobre todo, que hemos experimentado el perdón de Dios. Efesios 4:32 para corroborar. Jesús el Señor nos enseñó a orar diciendo: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12 para corroborar, recordándonos que Dios nos hace responsables de pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Negarse a perdonar a quienes nos perjudican es un insulto al Señor, el cual nos ha perdonado mucho más. Perdonamos como un acto de gratitud por todo lo que se nos ha perdonado. ¿Cuántas ofensas hemos hecho nosotros en el pasado cuando no conocíamos al Señor? ¿A cuánta gente nosotros hicimos daño de una manera directa o indirecta? Los que han sido perdonados por Dios se transforman en personas que perdonan. Mi amigo, mi hermano, acérquese al Señor y pedirle perdón, y al mismo tiempo negarse a perdonar a nuestros hermanos es el colmo de la hipocresía. Si una persona que dice ser cristiana se niega a extender el perdón a otros, esa persona está mostrando evidencia de que no ha nacido de nuevo. Perdonamos a otros porque el perdonar está en nuestra nueva naturaleza. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 para corroborar. El perdón no es dejar libre a un pecador que no se arrepiente. Por el contrario, es una disposición sincera para extender la misericordia a aquellos que nos han hecho daño. Cuando perdonamos, nos liberamos de la esclavitud que nos ha generado la injusticia de alguien. Es imposible vivir en completa obediencia a Dios cuando otra persona controla nuestras emociones. Los seguidores del Señor Jesús solo debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Efesios 5:18 para corroborar. Para crecer espiritualmente y vivir en sumisión a la palabra de Dios, debemos obedecer incluso los mandamientos difíciles sobre el perdón. Lucas 6:46 para corroborar. Por lo general, el perdón es una ventana a través de la cual el mundo vislumbra la misericordia de Dios. Cuando perdonamos, modelamos las enseñanzas de Dios sobre la bondad, la misericordia, el amor y la humildad. La gente no puede ver a Jesús en nosotros cuando vivimos con amargura o con ira, cuando todo lo que podemos hablar es de cómo fuimos perjudicados, cómo alguien nos traicionó o las heridas que llevamos. Perdemos de vista nuestra misión principal, que es hacer discípulos. Mateo 28:19 para corroborar. La falta de perdón hace que nos centremos en nosotros mismos en lugar de centrarnos en Dios. Y además nos roba el amor, la paz y el gozo.
Gálatas 5:22 para corroborar. El perdón es más fácil para algunos que para otros, pero todos estamos obligados a perdonar si queremos caminar en comunión con Dios. A algunos nos cuesta perdonar porque no entendemos bien lo que significa perdonar. Me incluyo también, ojo. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Podemos perdonar de corazón mientras que mantenemos a distancia a aquellos que nos han traicionado. El perdón tampoco permite que los agresores no arrepentidos vuelvan a nuestras vidas, pero sí permite que la paz de Dios vuelva a nuestras vidas. Mis hermanos, desde la cruz, Jesús nuestro Señor oró por sus asesinos. Padre, perdónalos. Lucas 23:34 para corroborar. Reflejamos a Jesús cuando perdonamos a los que nos han hecho daño. Y el objetivo final de los creyentes es parecerse cada día más a Jesús el Señor. Romanos 8:29 para corroborar. Si Jesús pidió al Padre que no les cuente como pecado, aún teniendo toda la razón, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquella persona que la última vez se enemistó y nos dejó de hablar? José tomó esa actitud y perdonó a sus hermanos. Y por cierto, tenía razón en molestarse, en caso que él hubiera optado por esa opción. Si hay alguien que aún no nos habla porque hubieron malos entendidos en el pasado, mis hermanos, quizás este sea el momento ideal para llamarlos y pedirles perdón, aun cuando nosotros hubiéramos tenido la razón. Recordamos que somos cristianos y con nuestra actitud para con el prójimo será una evidencia real de que el Espíritu Santo verdaderamente está morando en nuestras vidas. Que la paz del Señor, nuestro Señor Jesús, nuestro amigo, nuestro abogado, el Rey de Reyes, que su paz nos acompañe en esta semana. Bendiciones.